Bueno, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar de, bueno, pues cuál es la mejor manera o la forma más eficiente de trabajar nuestro componente aeróbico. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos apasionados del atletismo, apasionados del entrenamiento y además, bueno, pues somos deportistas de competiciones aeróbicas, de competiciones de rendimiento aeróbico, de competiciones en donde la duración es, bueno, pues de 10 kilómetros para arriba, o incluso en medio fondo también tiene un componente aeróbico muy importante. Somos, en definitiva, componentes o atletas de resistencia, ¿no? Entonces, si ya de por sí el componente aeróbico es muy importante en cualquier deporte, en atletas de resistencia lo es más todavía. Pero la pregunta viene aquí, ¿cuál es la mejor manera de entrenar este componente aeróbico? Porque recordemos que si entramos en la fase anaeróbica, bueno, pues esa fase es efímera, es breve, es concisa y si dependemos del componente anaeróbico, pues será muy complicado, será imposible mantener un ritmo sostenido durante mucho tiempo, que en definitiva es lo que intentamos aquellos de vosotros o todos nosotros que somos atletas de resistencia. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entrenar el componente aeróbico? Vamos allá. Vamos a compartir el iPad y lo explicamos ahí. Aquí lo tenemos. Una vez más, tenemos que apoyarnos en nuestra gráfica. Esta es la gráfica de referencia, en donde tenemos cómo los niveles de lactato aumentan de forma exponencial si este es el ritmo o la intensidad, y aquí tenemos los niveles de lactato en sangre, aumenta de forma exponencial con el ritmo. Bueno, tenemos una parte de la curva, como todos nosotros sabemos, en donde al aumentar el ritmo, la curva del aumento de lactato se hace exponencial y a partir de aquí, después de esta franja, en donde empieza a ser la curva exponencial, entramos en un componente aeróbico. Entonces, aquí, como todos vosotros sabéis, esta parte de la curva es perdón, entramos en un componente anaeróbico. Vamos aquí sería mm, componente anaeróbico y por el contrario, en esta zona de la curva sería un componente aeróbico. Claro, una vez más somos atletas de resistencia y nos interesa trabajar. Sí, hay un componente anaeróbico, pero sobre todo esta parte de la curva que es aeróbica. Bien, ¿cómo trabajamos esto? Es decir, en definitiva es lo que queremos es desplazar esta curva hacia la derecha. Bien, de manera que frente a un mismo ritmo, frente a estos niveles de lactato, al aumentar el ritmo, seamos capaces de mantener los mismos niveles de lactato. Es decir, desplazamos la curva a la derecha. Imaginemos que aquí tenemos un ritmo de 400, en donde la curva empieza a ser exponencial. Pues bueno, el objetivo es que el ritmo empiece a ser a 3,45 cuando la curva aumenta de forma exponencial. Porque cuando los niveles de lactato se disparan, bueno, pues va a ser muy complicado, muy difícil mantener ese ritmo. Entonces, en definitiva, lo que queremos es trabajar este componente aeróbico para desplazar esta curva a la derecha y que el componente aeróbico sea mayor. Bien, y de esta manera podamos depender más del componente aeróbico a pesar de aumentar el ritmo. Pero ¿cómo trabajamos esto? Es decir, ¿cómo trabajamos este componente aeróbico? Claro, aquí está muy de moda ahora mismo, bueno, pues trabajar en zona 2. Bien, zona 2 básicamente sería trabajar, vamos a ponerlo aquí en verde, ¿eh? La zona 2 sería trabajar esta zona. Bien. Como todos vosotros sabéis, yo soy gran partidario. Sí, la zona 2 es importante, por supuesto, pero no podemos depender únicamente de la zona 2 porque los ritmos de competición están muy por encima, son bastante más rápidos que los de zona 2. Lo tenemos que irnos más hacia la derecha de la curva, es decir, aquí trabajar este componente. Vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo en el color blanco. Bien, queremos trabajar este componente, tenemos que trabajar la zona de umbral.
De manera que trabajando bien el umbral de forma continuada, cuando digo de forma continuada no significa únicamente trabajar un, un día, sino trabajar, bueno, durante muchas semanas conseguidas, meses, años, etcétera. De esa manera vamos mejorando y vamos desplazando nuestra curva a la derecha. Pero ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma más óptima? Bueno, pues como todos vosotros sabéis, el ritmo umbral es clave. Pero, claro, hay variantes de ese entrenamiento umbral. Y dentro de esas variantes, entre el trabajo umbral hay una progresión. Es decir, no se trata simplemente de trabajar 6 kilómetros a umbral, 8 kilómetros a umbral, no. Cuando el entrenamiento que voy a explicar hoy, que es muy importante, es probablemente, como digo, la forma más eficiente de trabajar el componente aeróbico dentro del umbral. Eh, Hablamos de eficiencia. Claro, no podemos pretender hacer este entrenamiento que voy a explicar hoy el primer día. Previamente tenemos que tener una buena base aeróbica. Una buena base aeróbica significa meses de entrenamiento de forma continuada. Y una vez que tenemos esa buena base, es como potenciar ese componente aeróbico. ¿Cómo lo potencio? Bueno, bien, todos nosotros tenemos un componente, unas reservas anaeróbicas, ¿bien? Que lo ponemos aquí en rojo. Para trabajar de forma eficiente este umbral, tenemos que quitar del medio el componente anaeróbico. Es decir, cuando nosotros empezamos a correr a un ritmo, imaginad que este atleta tiene un ritmo umbral, vamos a ponerlo en blanco, un ritmo umbral a 400. ¿Bien? Este es su ritmo umbral, 400. Si esta atleta empieza un entrenamiento umbral que puede ser 8 kilómetros a 400 por kilómetro. Bien, si esta atleta empezara su ritmo controlado de 8 kilómetros a su ritmo umbral, claro, el cuerpo no sabe de zonas, el cuerpo no sabe si está en zona 1, zona 2, zona 3, el cuerpo, bueno, pues el sistema metabólico intenta pues utilizar todas las herramientas que tiene para poder ir a 400. Es decir, cuando me pongo a 400, no tiro únicamente el componente aeróbico, sino tiro del aeróbico y además del anaeróbico. ¿Qué implica esto? Claro, esto no sé si el ejemplo es bueno, pero se me acaba de ocurrir, ¿eh? Imaginad un coche, un híbrido, ¿no? Ahora están de moda los coches híbridos, en donde tira por una parte de un componente que es eléctrico y un componente que es de combustión, que es la gasolina, ¿no? Y tira de ambos y el coche va gestionando entre el eléctrico y la gasolina, lo gestiona. Bien, si yo quiero que el coche tire únicamente el eléctrico, tengo que eliminar la gasolina del medio. Tengo que decir al coche quiero solo eléctrico y va solo en componente eléctrico hasta que el coche tire todo lo eléctrico y entonces empieza la gasolina. Bien, pero que si quiero todo eléctrico, tengo que quitar del medio la gasolina. No puedo ir en híbrido, quiero ir en eléctrico, no en híbrido, en eléctrico. Aquí quiero ir en aeróbico, no en anaeróbico. Quiero el aeróbico. Si quiero el aeróbico, quiero quitar el componente anaeróbico del medio. ¿Cómo lo quito? ¿Qué hago? Claro, si yo empiezo 8 kilómetros a 400, mi cuerpo, mi metabolismo va a tirar de ambos, del aeróbico y del anaeróbico. Queramos sí o sí, va a tirar de ambos. Y a partir de ahí va gestionando, al igual que el coche híbrido. Si yo quiero que tire solo del aeróbico, quiero que quitar del medio el anaeróbico. ¿Cómo lo quito? Bueno, pues hay un entrenamiento que a mí, bueno, pues me apasiona, y es hacer primero repeticiones anaeróbicas, es decir, miles, por ejemplo, un 4 por 1, en donde esta aleta, por ejemplo, sería el componente anaeróbico, estaría pues a 3,45. Hago 4 repeticiones de 1 kilómetro, después recupero, pues, por ejemplo, 3 minutos y hago un ritmo de 4 kilómetros a 400. Claro, aquí esto es un ejemplo de un entrenamiento, ¿eh? Podríamos poner otro entrenamiento que podría ser 4 por 1, 3 minutos de recuperación
y ritmo controlado de 6 kilómetros a 4:00. O más ejemplos, ¿no? Aquí hay una progresión, ¿no? Aquellos de vosotros que habéis entrenado el maratón conmigo, esto lo conocéis. Hay una progresión, ¿bien? Pero aquí el objetivo es primero hago los miles y después hago el controlado. Es decir, primero me quito de en medio el anaeróbico, utilizo mi cuerpo, mi metabolismo, tiene un componente anaeróbico y es limitado. Se mide en kilojulios. Bueno, es una unidad de medida. Bien, kilojulios. Cada uno tenemos un componente. Pero si lo quiero quitar de en medio, lo tengo que gastar. Lo quito, lo gasto. Y una vez que ya lo he gastado, entonces ya hago el ritmo controlado a 4:00. Y aquí me aseguro que desde un inicio, si he quitado el componente anaeróbico, me aseguro de que el 100% es aeróbico. Y estoy trabajando el componente aeróbico al 100%, quitándome el anaeróbico. Es un trabajo muy interesante. Pero insisto, una vez más, esto no se puede hacer de inicio. Antes tengo que tener, la premisa aquí es tener una buena base aeróbica. Si yo no tengo una buena base aeróbica, no puedo hacer esto, no va a ser eficiente. Tengo que tener una buena base aeróbica. Luego, antes tengo que hacer otro trabajo. Tengo que hacer los ritmos controlados. Cuando digo antes son semanas, meses antes. Insisto, aquellos de vosotros que habéis entrenado conmigo o que estáis entrenando sabéis que directamente este entrenamiento no lo pongo. Pongo primero ritmos controlados, alguna semana pongo ritmos de miles, genero mejor una base aeróbica y una vez que he mejorado esa base aeróbica durante semanas, durante meses, entonces meto este entrenamiento en donde primero me quito el medio componente anaeróbico para trabajar de forma más eficiente el 100% aeróbico. Y de esta manera soy más eficiente en el entrenamiento para mejorar mi base aeróbica, porque estoy entrenando el 100% aeróbico con este ritmo controlado. Aquí hay progresiones, ¿no? Yo, pues en maratones, depende del atleta. Luego hago 5x1 más un controlado de 5, hago un 6x1 más un controlado de 6, hago un 4x1 más un controlado de 8. O sea, depende del atleta, depende de la progresión, depende de la fase y depende de la base aeróbica que tenga este atleta. Pero el objetivo, está claro, es quitarme el medio el anaeróbico para trabajar al 100% el componente anaeróbico y evitar el híbrido, evitar que trabaje tanto el aeróbico como el anaeróbico. De manera que potencio mi componente aeróbico en ese entrenamiento porque ya he quitado el anaeróbico del medio, ya he quitado esos depósitos anaeróbicos que tengo haciendo los miles. Bueno, un trabajo muy interesante, muy eficiente, pero insisto, solo hacerlo una vez tenemos una buena base aeróbica. Muy importante. Esa es la premisa. Y a partir de ahí lo entrenamos. Bueno, muchas gracias una vez más por estar ahí. Os agradecería enormemente que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo.